mujer feliz. Yo que eres pesado. Tenía 2 hijos preciosos. Un marido ejemplar que vivía para su trabajo y su familia. ¡Coño, es tu mujer! ¿Qué coño haces aquí, mujer? ¿Pero esto qué mierda de café es? ¿Esto es un café? Esto ni es un café ni es nada. Joder, ¿qué pasa? Perdón. Pon la copa. Mierda de café, joder. Es increíble, de verdad. Que vayas a un sitio como este que Y un buen trabajo que proporcionaba a la familia una pequeña ayuda para pagar la preciosa casa de sus sueños. Y aunque su vida estaba plenamente llena y satisfecha, aún tenía tiempo para cuidar de su suegro y para asistir a reuniones de autoayuda femenina en la Asociación de Vecinas del Barrio. Tenéis que estar muy orgullosas de vuestra feminidad. Sois fuertes, sois independientes. No más vasallaje a los hombres. ¡No más vasallaje a los hombres! Hasta que de pronto, un día, empezó a padecer una extraña e inexplicable enfermedad. Esto no sabe a nada. ¿Cómo puedes decir que no sabe nada si está buenísimo? Además está en su punto de sal. Rico, 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 rico. ¿Eh? ¿Así? Primero comenzaron a desaparecer los sabores y olores. Luego desapareció el tacto. Abuelito, la hora del bañito. Más tarde, desapareció también la sensibilidad al dolor. Y me dice, lo macero con leche y lo brido. ¿Pero cómo le pones cuerdas? O sea, así no respira el pollo, todo el mundo lo sabe. ¿A que sí? ¿A que siempre os lo digo así? El pollo no respira. Y me dice, ¿qué le echas tú? Digo, mantequilla caramelizada. Si es que todos sabemos que es mantequilla caramelizada. Y me dice que no, que leche, cariño, leche. ¿Cómo le vas a poner leche? ¿Leche? Digo, estás completamente loca, leche. Ay, me tuve que reír, ¿eh? ¿Te sirvo? Hasta que finalmente una mañana se dio cuenta de que ella misma había empezado a difuminarse por completo. Cariño, ¿tú crees que podrás llevar a los chicos al instituto? No, yo paso, qué vergüenza. ¿Te quieres callar de una vez? Estúpido. Cariño, cariño. Cariño, cariño, cariño. No te preocupes, lo vas a hacer muy bien. Gracias. Entre fase y fase de la enfermedad, el afectado marido y Ana visitaron a especialistas de todo tipo, que a pesar de hacer grandes esfuerzos, no hallaban ninguna solución al problema. Verá,
Su analítica y sus radiografías son perfectamente normales. No presentan ninguna anomalía. Nada que pueda explicar su, digamos, situación especial. ¿Han probado con un psiquiatra? Hasta que una mañana la familia decidió que había llegado a un punto irreversible en el proceso. Oye, cariño, no te asustes. Pero tenemos que ir al hospital. ¿Pero qué pasa, cariño? No seas tonto. Pero si yo estoy bien. No creo que estés bien, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? No debería estar todo el día pensando en la enfermedad, ¿eh? Eso no le va a ayudar a curarse. Sí. Tiene que hacer algo que le guste. ¿Quiere que le traiga una revista de cotilleos? ¿Un periódico? ¿O la tele? ¿Quiere que le ponga la tele? ¿Quiere usted escribir un diario? Sí. Por favor, tráigame papel y lápiz. Sí, claro. Por supuesto, ahora mismo se lo traigo. Al principio, escribió palabras sueltas, inconexas, sin sentido. Pero poco a poco, conforme iba siendo capaz de formar frases completas, y luego ideas, y luego sentimientos, notaba que se iba haciendo cada vez menos ligera, menos etérea, que iba adquiriendo cuerpo, peso y gravedad. Comenzó escribiendo sobre sus recuerdos y experiencias más positivas. Luego, escribió sobre otros recuerdos más ocultos, más profundos y acallados. Y finalmente, cuando ya no le quedó nada dentro de sí misma, siguió escribiendo sobre otras vidas que se iba inventando. Y cuanto más inventaba, mejor y mejor se iba sintiendo. Vaya. Veo que se encuentra mucho mejor. Sí. ¿Tiene un portátil que pueda dejarme? Bueno, sí, tenemos un portátil aquí en la sala. Ah, pues, perfecto. Sí, gracias. Bueno, pues ahora se lo traigo. Volvió a saborear la comida, a disfrutar del tacto y el olfato, y a recuperar la consistencia de su cuerpo.
hasta que ya no hubo ningún motivo para permanecer más tiempo allí. Bueno, que no han tenido tiempo de arreglar la casa con esto del hospital y el trabajo. ¿No lleva a los chicos al instituto? No, quiero acabar esto. Y corregí lo que me indicó para esta última versión. No sé si ha tenido ocasión de leerla. Sí, está muy bien. Creo que podremos editarla. Eso es estupendo. Por cierto, ese asunto de volverte borrosa, ¿ha vuelto a ocurrirte más? No, lo cierto es que no. No sé, habrá sido algún tipo de intoxicación o algo así. Ahora son mi marido y mis hijos los que están padeciendo los síntomas que tenía yo. Y eso sí que me tiene preocupada, la verdad. Vaya, pues que se mejoren. Sí, eso les digo. Pero... Perdón. Cariño, ¿has terminado? Prometí llevar a los chicos al fútbol. Sí, claro, voy con vosotros. Pues nos vemos entonces, ¿no? Adiós, estaremos en contacto. Vaya. Qué bien. Venga, venga.